Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a todos a este encuentro, a esta celebración. Siempre lanzar un libro es una celebración y nos gusta tener muchas celebraciones. Antes que partamos, les voy a pedir que silencien sus celulares. De esa manera no tenemos interrupciones abruptas. Bien, quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes esta tarde. Contarles que Claudio, lo que comentábamos recién aquí, Claudio Pueller, no ha podido estar con nosotros porque está afectado con el COVID. Tenemos una baja. Pero nada, nos seguirá, supongo, con la transmisión que se está haciendo y si no, la podrá ver después. Bien, nos convoca esta tarde Marcos Montenegro. Él es licenciado en Estética de la Universidad Católica, con estudios en Derecho de la Universidad de Concepción. Nació en esta ciudad, por lo que podemos decir que nuestro autor representa al sur, nuestro autor penquista, ¿no?, a quien recibimos y agradecemos la obra que nos presenta esta tarde. Él es también fotógrafo amateur y lector de profesión. Gran parte de su tiempo lo dedica a la música y a la promoción de la lectura. Esto último porque es creador y director de la Fundación Yo Te Leo. Como de un país, que es el libro que hoy día presentamos, es su segunda novela, siendo su primera aparición pública como narrador el año 2013, cuando ganó el concurso de cuentos El fútbol también se lee, convocado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con el cuento La Concentración. El libro como de un país, al que nos invita a Marcos y por el cual nos encontramos reunidas y reunidos aquí esta tarde, se nos presenta como una breve pieza musical, ¿no? Tal vez una suite, donde se abren paso 3 instrumentos, cada uno a su debido tiempo, en movimientos breves y tonalidades complementarias, las que van construyendo la danza de la memoria en la búsqueda de la verdad que ha quedado muda, en la recuperación de un tiempo, de un imaginario perdido, o mejor, extraviado, luego de las circunstancias que impone el golpe y el exilio. Comillas: no era mi país, pero sí mi infancia. Y ya dijo alguien que se es de la infancia como de un país. De una delicada e impresionante manera, es esto un homenaje a todas y todos quienes padecieron los efectos de aquel golpe, de la criminal represión, como también los que fueron alcanzados por la fractura del desarraigo, los niños y niñas que debieron partir, los que vivieron el intraexilio y los que nacieron lejos de aquí. Comillas: ¿será que te extirpan una parte de ti misma cuando te echan de un país? Sobre todo cuando eres tan pequeña, que no entiendes nada de lo que está pasando. Como si te expulsaran bruscamente de la niñez, cuando aún no has acumulado suficiente fantasía para enfrentar la realidad. Cierre comillas. Son las palabras de una de las protagonistas de esta obra. Recientemente publicamos otro libro que aborda de alguna manera algunos de los tópicos que nos presenta aquí Marco: la infancia y el exilio, las consecuencias, ¿no?, de esa historia que vivimos. También es un libro breve y, como una delicada, intensa y emotiva pieza que da cuenta del impacto del exilio en la segunda generación de expatriados, de aquellos incluso que nacieron en los países que acogieron a sus padres y que nacieron con raíces que buscaron una tierra prohibida. Agradecemos a Marcos su confianza en LOM y esperamos sea esta la primera aventura de muchas otras, ¿no?, que podamos emprender juntos. Así también agradecemos este texto, que en su brevedad guarda la intensidad y potencia y nos habla como un susurro conmovedor
que comienza a salir de la larga condena del silencio. Gracias, Marco, por este libro que realmente nos ha estremecido, nos ha conmovido. Estamos muy contentos de que hayas optado por nosotros y que el libro se incorpore a la colección de narrativas del hombre. Quiero agradecer también a quien será nuestro presentador de esta tarde, a Gonzalo Leiva Quijada, que va a quedar como el único presentador. Por lo tanto, te escucharemos doblemente. Bueno, Gonzalo es historiador y filósofo, ¿no? Su campo de estudio vincula las disciplinas de la estética, también la fotografía, la historia, los estudios visuales y culturales latinoamericanos. Ha elaborado diversas investigaciones sobre artistas, colectivos y periodos artísticos. Entre ellas destacan algunas sobre Sergio Larraín, la Asociación de Fotógrafos Independientes, AFI, Alfredo Molina Laíte, Lenor Vicuña y Virginia Muneus. Dicta clases en universidades chilenas y extranjeras. Por lo tanto, somos todos oídos, Gonzalo. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. ¿Escuchan bien? Yo soy bien gritona, en todo caso van a escuchar. No, sí. A ver, quiero primero agradecer a Marco por la invitación. Primero de leer con esta idea de largo aliento un texto que es corto pero no es breve, como él me lo puso en la dedicatoria. Y fue de verdad magnífico porque pude gozar las palabras, las metáforas y sobre todo sumergirme en la atmósfera, como quiero hoy día sumergirlos a todas y a todos en la atmósfera de esta casa. Miren dónde estamos, miren la invitación que le hicimos. Quisimos compartir lo maravilloso de un libro en una casa maravillosa. Muchos de nosotros habíamos pasado por fuera, habíamos intuido qué habría en el interior. Y en este lugar, que es un cenáculo de creadores, donde se instalaron, ¿cierto?, en una última jornada, el grupo de los 10, nos permite comprender la sensibilidad, los talentos y la voluntad creativa. Entonces quiero un poco traer a la memoria a los personajes que idearon este espacio, un poco para que sepan, para que les resuenen. Pienso en Eduardo Barrio, El niño que enloqueció de amor. Por favor, una novela que marcó mi infancia. O sea, de verdad es altamente significativa. Si no la han leído, tienen tarea para la casa, ¿cierto? Junto con el libro de Marco. Julio Beltrán Vidal, que es un arquitecto maravilloso, que construyó la Embajada de Estados Unidos, que está al lado del Bellas Artes, no sé si ubican, un arquitecto que además hizo otra cosa que a mí me gusta mucho, que es el Cité Las Palmas, frente al Museo de la Memoria, un lugar bellísimo, art déco, que hay en Santiago de Chile. Bueno, Acario Cotapos, que era un creador, Armando Donoso, que era un crítico literario, Juan Francisco González, imagínense, Juan Francisco González, el maestro del paisaje chileno, de la ruralidad, de la manzana, de los duranos, de las rosas que se abren. Alfonso Lec, la música docta, pero también la sensibilidad musical con Alfonso Lec alcanza pero un ribete extraordinario. Manuel Magallanes Moore, un personaje fascinante, de verdad un poeta de los mejores poetas que ha tenido Chile. El artista Julio Ortiz de Zárate, creador de numerosos murales, profesor de la Escuela de Arte de la Universidad de Chile. Alberto Ritt, que va a ser escultor, al cual le vamos a tener, ¿cierto?, como recuerdo, esos capiteles que nos señalan los gestos del grupo de los 10. Y finalmente, quizá un personaje que para mí es el más significativo porque el que más conozco y el que más he leído, Pedro Prado. Y Pedro Prado porque me hizo desde muy niño añorar el concepto de libertad
particularmente en una obra que se llama Alcino, no sé si la han leído, y que un niño a los 9 años, 10 años que leí esa novela, me dio esta posibilidad increíble que la imaginación nos otorga. La posibilidad de, aunque estemos cerrados, salir y subirnos a la torre, como la torre que está ahí, para mirar lontananza y mirar la ciudad. Y reconocer a cada uno de los habitantes de la ciudad. Pedro Prado, mi memoria, todos los de los días, también en nuestra memoria. Eso es un poco lo primero que quería convocar. Este lugar maravilloso, esta transformación creativa que los 10 impulsaron, hoy día están llamados, sobre todo las mujeres, también a impulsar. Porque así como fueron puros hombres, ¿cierto? En un momento, hoy día es una labor que las mujeres. Y felizmente, a propósito de mujeres, está el colectivo, y una parte del colectivo ST que está acá, y que le interesa crear y construir una memoria nueva de mujeres que dicen no más. No más a los abusos y no más a la no consideración en un país de tantos olvidos. Hay que recomenzar la refundación de este país, y qué mejor que en esta casa con tantas creatividades. Sobre el libro, ahora me aboco sobre el libro. A ver, quiero contarte, querido Marco, que el libro me trajo primero a la memoria un vals de mi madre. Mi madre cantaba y tocaba el piano. Les cuento una historia íntima. Teníamos un piano en la casa y el recuerdo más bello de mi madre era tocando el piano y cantando. Y había un vals que particularmente para mí es muy significativo. Cada vez que lo escucho así como que quedo casi en shock, que se llama Pedacito de Cielo. Y dice, se los pensaba hacer escuchar, pero no funcionó la historia, y dice: y en algún pedacito de cielo se quedó tu cariño y mi amor. Los tiempos pasaron, etc. Y comienza toda una evocación. ¿Y por qué digo esto? Porque el libro nos lleva al momento más feliz de nuestras vidas, la infancia. La pregunta que me viene de inmediato: ¿qué recuerda cada uno de su infancia? ¿Qué cosas le vienen a la memoria cuando piensa en la infancia? Cuando siente en la infancia. Para mí me significó como una real introspección este libro, por el efecto gatillante de una novela que si bien está anclado en el espesor histórico de una memoria anclada en un momento significativo que tiene que ver con el golpe de Estado, pero nos hace siempre retrotraernos a esta historia. Los niños no ven la historia, los niños ven su realidad, ven su momento. Y entonces, ¿qué hace significativo el momento para los niños? Para mí lo significativo, si me preguntan, son las personas, son los afectos, son los espacios. Para mí también significativo es la música de mi madre, que me despierta en la mañana y que me hace dormir en la noche. Mis recuerdos se asocian a la añosa casa donde viví, a la música de vals, a los tangos que escuché pero incansablemente, en el tocadisco, en la época, imagínense con lo que estoy diciendo, ya estoy diciendo los años que tengo. El tocadisco, la radio que escuché, eran tiempos de música, de mucha música. Para mí la infancia es ese arrullo de niño. Sabemos que los años pasan, pasaron, pasarán. Sin embargo, sabemos que en aquel pedacito de cielo se queda tu alegría y mi amor. Y el beso travieso sacado al azar. ¿Recuerdan su primer beso? ¿Recuerdan lo delicado que fue el primer beso? ¿Lo tímido que fuimos en el primer beso? Yo lo recuerdo.
porque mi primera novia, a los 10 años, se tuvo que ir, desgraciadamente, al exilio. Y quedó un beso ahí, helado, petrificado. No entendí mucho lo que ocurrió a los 10 años, pero este libro me lo trajo de nuevo de vuelta. Ese pedacito de cielo. Segundo momento. Los ojos, siempre los ojos. Este libro de Marco Montenegro me lleva una historia de amor de la infancia. Una historia que tiene tintes bastante dramáticos por el desencuentro. Al parecer uno se encuentra sensible y cada vez que hay complejidades en las huellas del amor, ¿cierto? Establece empatías. Se padece el amor, se sufre el amor. Por aquí va el sentido dramático de la existencia. ¿Recuerdan sus amores primeros? En esta larga historia de batallas, muchas de ellas no ganadas, los amores primeros siempre vuelven. La novela me lleva a ese país de infancia, al de las utopías sociales. Tanta gente en la calle, me sorprendía. Cada vez que venía al centro tomado de la mano de mi madre, habían dos cosas que me sorprendían curiosamente. Primero, que en el centro habían tantas fuentes de agua. Curiosamente, buena parte han desaparecido. Y lo segundo, aparte de los grandes edificios, era este universo magnificado de ruidos, un poco lo que escuchamos, de sonidos, de personas gritando. Recuerdo vislumbrar desde las vidrieras de un café muy clásico en la época, que era el Café Paula, haber estado sentado con mi madre y haber visto pasar una manifestación. Y es la primera vez que yo veo una manifestación. Y las demandas sociales y el deseo social de transformación estaba en las calles. Pero yo era feliz con mi madre. Yo era feliz tomando el chocolate. Pero estaba el deseo social en las calles. Y yo era feliz con mis amigos jugando al tombo, al futbolito, a las naciones, a ese país de infancia de un incierto país. Ese país pleno, pero que nadie sabía que iba a tener un sentido trágico. Pues mis preocupaciones más tremendas y extremas eran los pasos de música libre, las clases de matemática, en fin, era casi lo niño. Sin embargo, las miradas de todos estaban en lo que ocurría. Se sacaban los televisores a la calle, no había muchos televisores. Vi instaladas bancas para poder ver los programas favoritos. Veía Daktari, veía Batman, veía Tarzán. Era lo que me gustaba a mí, pero reconozco que había otras cosas que también me gustaban. Había todo un mundo, un universo épico. Las pequeñas cosas se transformaban en batallas contra gigantes. Una aventura imaginaria con las sombras. ¿Quién no se pensó salvador de este mundo a propósito de los héroes? ¿Alguna creyó la frase que la belleza y el amor salvarían al mundo? Cuando he visto el filme Hiroshima Mon Amour, que es un filme que yo vuelvo cada cierto tiempo y que se los recomiendo porque es un filme magnífico de Alain Resnais, recuerdo el tono melancólico, el fragmento donde se encuentra la paciencia sin límite. Esa misma sensación que no puedo describir ahora, es la que me invade cuando leo en la novela de Marcos Andrés Montenegro. Pues no importa cuántos años pasen, se tiene siempre la edad en que la memoria se detuvo y el recuerdo tomó la palabra. Dice el autor: en la novela aparece el anhelo de recuperar lo que se había perdido. Sin embargo, está el deseo de recuperar eso perdido. Pues el amor, sabemos siempre, el amor es una apuesta, una posibilidad, pero al mismo tiempo una total incertidumbre.
Cuando pareciera que todos estamos preparados para el amor, viene la catástrofe. Pues el tiempo implacable, los acontecimientos históricos pasan, llegan, nos subyugan, nos sobrepasan. No sé si algún día podremos nombrar todo lo que nos unía. No sé si algún día podremos nombrarnos el uno al otro. Nadie nos escuchará, solo nuestra conciencia tendrá la certeza, aquella dura certeza que tiene la protagonista del libro. Sin duda la peor, abro comillas. Yo ya entonces, dice, en mi niñez había aprendido a anhelar lo que no podía tener. ¿Por qué nos llenamos de imposible? ¿Por qué la infelicidad está siempre presente en nuestras emociones? Tercer punto. La memoria, un afiche pegado en la pared. Las palabras toman tiempo, los amores también toman tiempo. Los afectos con mayor razón toman tiempo. Volvamos al país de la infancia, los amigos, los compañeros de colegio. ¿Cómo se acuerdan de ellos? A mí me pasa una cosa muy curiosa porque yo me rememoro primero de los apellidos, luego me acuerdo del nombre y finalmente el rostro. Ese es como el deseo de reconstituir al otro. ¿Cómo nos reconstituimos a nosotros en el pasado, en la memoria de esa infancia? Marco Montenegro, el autor de esta historia, nos retrotrae al universo de esta etapa, donde se forman los afectos, donde tres amigos forman un triángulo, dos hombres, Carlos, Negroni, y una protagonista, Fabián, la eterna novia. Una francesa que estaba de paso por un trabajo de trazabilidad, de migración de su padre en el sur de Chile. Y aparece de nuevo la figura paterna, una figura que se desdibuja en la imprenta histórica, una imagen de papá que es curiosa, que siempre está, pero que al mismo tiempo se diluye, salvo en uno de los padres que es quizás el protagonista de lo más oscuro. Pienso en la figura del padre, que es algo que nos arremete, particularmente seguramente porque uno es padre. Y leyendo a otro autor que se llama Eduardo Sacheri, que es un argentino, en Arauz y la verdad, dice algo que a mí me repercute y que tiene que ver con esta novela. Dice el autor: tenía 8 años, y 8 años son pocos para pescar la extensión del sarcasmo, pero igual se le había grabado porque ese modo de hablar de su padre lo aterrorizaba. Y Arauz, el protagonista, ya había aprendido que el miedo es una excelente llave para guardar cosas en la memoria. Fíjense, el miedo permite guardar cosas en la memoria. Y el amor, pregunto yo, ¿el amor permite guardar cosas en la memoria? Sabemos que no es solo el miedo, sabemos que también la angustia, sabemos que también el amor. Como vamos trazando nuestro desacierto por los años, llega el momento de enfrentar nuestra condición humana, con esos latidos de intensidad variable, como dice Montenegro. Tarde se atreve el amigo, el protagonista de su novela, en enfrentar los fantasmas del pasado. Pero arma su voluntad y vuelve sobre un pasado desde un presente. Y esto es siempre tremendamente complejo y doloroso. Pero hay que dar el paso. Siempre hay que enfrentar. Aunque sea doloroso, hay que enfrentar el pasado. Todos buscan construir, reconstruir, establecer ese pasado en los acontecimientos. Como por ejemplo Carlo Schiavia, que es el protagonista central del libro. Él intenta rememorar el exilio que vivió la francesa. Si bien Chile no era mi país, como dice ella, pero sí era mi infancia. Y ya alguien dijo que se es de la infancia como de un país. Los acentos, la remembranza se amplían. El diálogo del libro me parece adecuado para concluir. Uno de los amigos le dice: ¿cómo te acuerdas de estas cosas todavía? Y el otro responde: no sé, pero ¿cómo tú puedes haber olvidado? ¿Qué hacemos? ¿Nos acordamos
o simplemente olvidamos. Esta tensión entre recuerdo y olvido ancla nuestras vidas. En esta ciudad de muchas luces y tal vez de demasiadas oscuridades, hay elementos que a veces nos vivifican, nos devuelven la mirada, a pesar de tanta muerte, de tanto dolor. Hay señales que indican que hay caminos trazados. Felizmente siempre hay adherencias que nos hacen comprender que estamos vivos. Qué bueno estar vivo. Aún tenemos pegados en la pared, muchos de nosotros, algunos afiches que nos recuerdan quiénes fuimos. Y Marcos, con su novela, nos vuelve a indicar el camino. Lo mejor es enfrentar el pasado y acordarse. Siempre es bueno acordarse y no olvidar, porque finalmente en eso consiste quizás la felicidad. Muchas gracias. Ahora vamos a dejar con el micrófono y la palabra a quien nos invita, ¿no?, a esta celebración, el autor de esta obra, Marcos Montenegro. Gracias, Silvia. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a todos por estar acá. Estoy muy contento de poder hacer esta presentación, que, como algunos saben, costó un poco. Las circunstancias han sido complicadas, se demoró un poco, tuvimos que suspender, tuvimos que buscar y buscar y buscar, y finalmente llegamos a estar acá, y es una alegría poder encontrarnos con ustedes. Primero agradezco a Silvia, a LOM, como editorial, que me acogió de una manera increíble, rapidísimo. Fue una sorpresa para mí, un honor para mí, de verdad, poder publicar en una editorial que para mí es tan importante como LOM. Así que feliz, y muchas gracias además por tus palabras y por tu lectura también de esta novela. Y a Gonzalo, por supuesto, muchísimas gracias también por esa lectura zigzagueante que va por todas partes y que lee la novela de una manera muy personal, como yo espero que cada uno lea la novela. No hay una forma, obviamente, de leer un libro, sino que hay tantas formas como lectores. Yo, cuando Silvia me presenta, es algo que está ahí en la solapa del libro, yo digo que soy lector de profesión. O sea, todo lo que hago y he hecho en mi vida, al parecer, es de un amateurismo que me enorgullece muchísimo. Soy un escritor amateur, soy un fotógrafo amateur, soy un músico amateur. A pesar de haberme dedicado 30 años a la música, me sigo considerando amateur, pero sí, de profesión, me considero lector. Y la lectura es la que me permite escribir. Digo que escribir es leer en reversa. Es decir, uno escribe porque lee. Afortunadamente he tenido la gracia y la posibilidad de leer, tal vez la condena de leer toda mi vida sin poder parar. Y eso desde muy pequeño, y la infancia justamente para mí es esa cantera de donde parte toda esta posibilidad de leer sin parar. Esta novela que yo escribí, yo hoy día no tenía pensado hablar, así como hablar de lo que yo he hecho, de hablar de mi libro. Así como decía Silvia, teníamos invitado a Claudio Poehler, también un gran amigo, que iba a hacer una lectura, actor, gestor cultural, iba a hacer también una lectura propia de este libro, pero lamentablemente Claudio se enfermó, y espero que nos esté mirando por el Instagram. Ojalá, dijo que sí, iba a tratar de hacerlo, me encantaría que pudiera hacerlo. Le agradezco de todas maneras esa voluntad que tuvo, y que también sé que leyó el libro. Entonces mi idea no era sino simplemente escuchar lo que otros tenían que decir sobre el libro, y también escuchar lo que ustedes quisieran preguntar o lo que quisieran saber, lo que yo sé que algunos que
están acá lo han leído y otros no. Puede haber dudas sobre eso, puede haber ganas de enterarse de algo más. Yo pensaba hoy día leer, que es lo que yo hago, me gusta hacer, leer un fragmento de la novela, y ya se ha dicho bastante un poco de qué se trata. Se trata de la infancia, se trata del amor y se trata de la memoria, sobre todo. Y son tres personajes que para mí, tres personajes principales en esta novela, que para mí representan ciertas características, ciertos casi arquetipos de lo que nos ha tocado, me ha tocado a mí, nos ha tocado en general a todos vivir como ciudadanos de este país. Nos han tocado muchas cosas. Ha sido una historia difícil, sigue siendo una historia difícil. Para mí este es un momento en que la esperanza está resurgiendo, y eso me parece fantástico poder estarlo viviendo, y que este libro haya aparecido en un momento que también, desde mi punto de vista, por lo menos, yo sé que desde el punto de vista de muchos, se está viviendo un nuevo florecimiento de nuestro país. Me parece que es una alegría para mí poder insertar esta novela en este periodo. Voy a leer una parte, un par de capítulos, tal vez. En uno hablamos de las características de Carlos Cavia, que es este personaje que en principio recuerda, que trata de buscar la anécdota. Esto se trata, parte del libro, con una anécdota infantil. Dos niños frente a una niña, una anécdota que es personal, se lo cuento, sé que es algo que me pasó a mí cuando yo tenía 5 años, junto con un compañero. Este compañero decidió hacer un desafío y, como contaba Gonzalo, aquí hay una niña, una francesa que pasó por Chile, muy pequeña, y hubo un desafío ahí de cuál era el preferido de esta niña. Por supuesto perdí, y entonces eso me permitió escribir un libro. No sé qué hizo el ganador, no tengo idea. Y no es mi tema en este momento. Pero acá hay algo en que este perdedor, en el fondo, en cierto sentido, se retrata un poco, o el narrador lo retrata. Dice, no tenía derecho a despreciarlo. Él mismo se había dicho hace años que ya era hora de empezar a hacer dinero, de ganar plata, había dicho en realidad. Pero incluso la manera de decirlo le resultaba incómoda, vulgar. El dinero, la sola idea de tener que pensar en eso, de cobrar por cualquier cosa que uno hacía para otros, de ponerle precio a lo que, tanto si estaba bien hecho y emergía desde una voluntad profunda, como si estaba hecho a la rápida, por compromiso, o sin ganas, era igualmente indigno de traducirse en esa abstracción mezquina que movía al mundo. Lo asqueaba. El dinero lo asqueaba. Trabajaba como cualquiera, cubría sus gastos, pagaba lo que había que pagar, no vivía aislado ni trataba de volver al trueque o derribar el sistema, pero se resistía a sacudirse el peso de una costumbre que había adquirido de niño y que para cualquier adulto razonable resultaría desdeñable o simplemente absurda: la de lavarse las manos después de tocar el dinero. El vínculo innegable entre medicina y fortuna lo hacía descartar de plano las razones de higiene, que eran las que primero saltaban a la vista si uno quería ir al fondo de la neurosis que su conducta lo forzaba a reconocer. Pensaba más bien que la sensación de suciedad anidaba en la idea de traición, a otro en su origen, pero a la larga también a sí mismo. Traicionar a otro por dinero, venderlo vendiéndose simultáneamente por igual precio, condenarlo a muerte, entregando su carne a la corrupción, que representaba al mismo tiempo la corrupción del alma del traidor. Estaba todo ahí, en el gesto que fundía en uno solo los relatos de la entrega, la delación y la traición. Pilatos y Judas, la sangre ajena y las monedas, la indiferencia y la codicia. Schiavia evitaba el dinero para no tener que lavarse las manos, para liberarse de la corrupción.
para no delatarse tal vez. O a lo mejor le faltaba odiarse, burlarse de alguien que, por más cliché que sonara, perseguía sus sueños con los ojos bien abiertos y la mayoría de las veces terminaba por realizarlos, que hacía su voluntad sin complejos y no buscaba excusas ni en su infancia ni en la historia de la humanidad. No lo hacía íntegro, sino más bien pusilánime. No tuvo en su momento el coraje para triunfar. Tenía los medios, el talento incluso, pero no se atrevió. Ni siquiera tuvo el coraje de fracasar, que era casi lo mismo. Le parecía estar desde siempre parado al borde de la existencia, como un pescador que simula pescar para que nadie note que la línea se cortó hace tiempo y que el anzuelo quedó atrapado bajo una piedra y la carnada deshecha en la boca de un pez que se aleja y se pierde a velocidad infinita. Esa es un poco una semblanza de Schiavia. Y ahora está este personaje que es la niña, que ya no es niña, y que se enfrenta a este recuerdo de Schiavia y a esta remembranza de la que ella, la verdad, en principio no se acuerda, para nada. Pobre Schiavia, qué sufrimiento más inútil y qué desilusión si me viera ahora, además. ¿Será posible superponer al mío ese rostro que guarda como una reliquia en la memoria? Si por casualidad nos cruzáramos por ahí, no me reconocería, estoy segura. Hay rostros que conservan con la edad el interés que despertaban de niños, rostros a los que el tiempo y la historia no cambian en esencia. No es mi caso. Cada vez que me miro al espejo, si no puedo evitarlo, quiero decir, no es la belleza de la que él habla lo que veo, sino una mueca imposible donde debiera estar la boca, unos ojos opacos que no parecen entender muy bien lo que ven, y por encima, unos surcos profundos, que una melena que cuelga lacia como la hierba que se adhiere a los dedos cuando se busca a tientas algo enterrado en el fango, no alcanza a disimular del todo. Pobre Schiavia. No sé si tengo derecho a compadecerlo. Él por lo menos tiene el valor, aunque diga que le falta, de poner en palabras lo que hace tiempo lo atormenta. Debiera agradecerle por darme la oportunidad, compartiendo conmigo sus recuerdos de niño, de poner un poco de orden en los míos. La rubiecita de la foto que mi padre me regaló, no muy amablemente, estaba en su puerta a primera hora del día siguiente de hablar con él. No se parece mucho a la imagen que me hice de mí misma leyendo la encendida descripción que Carlo hacía de mí. Pero por suerte tampoco se parece a la imagen que yo tenía de mi infancia antes de que me llegara su carta y las páginas de la novela que me manda, como me lo prometió, o se prometió a sí mismo cada vez que termina algunos capítulos. Trato también de adivinar cuál de esos niños que me parecen tan lejanos podría ser el otro. Schiavia no sabe que hice algo que sin duda nunca imaginó, que escribí una carta y la mandé a la dirección que Negroni le daba en su novela. Nunca se sabe. La verdad me remuerde un poco la conciencia por eso y curiosamente me siento infiel a Carlo. No sé muy bien por qué. Tal vez sea porque a él apenas le respondí su carta, a pesar de la generosidad con la que hablaba en ella de mí y de nuestro pasado en común. A pesar también de la ternura. Sobre todo a pesar de la ternura, que a mí me espanta como si alguien a mi lado le quitara la anilla a una granada. Esa es la caracterización de Fabienne. Entonces, en estos dos capítulos están tres personajes. Está Schiavia, está Negroni, que así como Schiavia pudiera ser el perdedor, de alguna manera, Negroni es el llamado winner actualmente, ¿no? Que yo espero que se note que de alguna forma sí se va transformando durante la novela, como se dice, ojalá en una novela los personajes no se mantengan nunca estáticos, sino que pudieran ir evolucionando, y yo espero que eso sí se vea en esto. Y les quiero contar también que esta novela, que es así cortita, muy corta,
yo la escribí de una forma musical, como decía Silvia, una especie de pieza musical, y en música hay una forma de expresar que hay que repetir, que se llama la doble barra. Uno termina una pieza y en vez de volver a escribir todo de nuevo, si hay que repetirla completa, en vez de escribir todo de nuevo, se pone una doble barra al final con 2 puntos. Yo espero que esta novela, como es tan corta, pudiera leerse con doble barra. Cuando llegamos al final, hay que devolverse. Es ideal. Si no, bueno, es tan corta que en realidad uno dice, bueno, verdad que no haya requerido tanto tiempo leerla, pero sería muy bueno poder llegar al final, llegar a esa doble barra y darle otra mirada. Yo le he dado mil veces vuelta a esta novela y la quiero mucho en realidad. Me pasé 10 años escribiéndola y 10 años para hacer esta novela en polvo, que es como una novela deshidratada. 10 años para hacer esto, en realidad es como una locura. Pero claro, está deshidratada. El agua la ponen ustedes, la ponen los lectores, y uno la mete ahí y ojalá que florezca como estas flores japonesas. Sería genial. Claro. Yo no tengo mucho más que decir, salvo que ustedes me quieran hacer preguntas, o le quieran hacer preguntas, o alguien quiera hacer una pregunta sobre esto. Solo, como les digo, les encargo leerla con todo el cariño que yo le tengo, y que el cariño que le tengo a este país también es muy importante. Efectivamente, la novela se llama Como de un país, en ninguna parte aparece, pero esto es una cita de Antoine de Saint-Exupéry, el famoso escritor que escribió El Principito, pero no es del Principito, sino de Vuelo de Noche. Saint-Exupéry fue un piloto de guerra que desapareció en la noche, su avión desapareció, y él dice, cuando se le preguntó ¿de dónde soy? Dice, ¿de dónde soy? Soy de mi infancia, soy de mi infancia como de un país. Y eso es lo que dice en realidad la protagonista de este libro. Hago un auto-spoiler, como le dicen hoy. Este libro tiene una protagonista. La protagonista del libro es Fabián. Y ella nos hace creer muchas cosas. Y yo me las sigo creyendo. Y espero que ustedes también se la crean. Muchas gracias, Marco, una vez más por este libro, por tu intervención, por este libro deshidratado, como nos ha dicho, que yo creo que es un tremendo regalo. Y es verdad que, como decía Marco al inicio, tomó tiempo el poder armar este encuentro, bueno, por las restricciones propias que tenemos, por los tiempos, diciembre, enero. Pero bueno, yo creo que encontró su lugar, encontró su día. Es verdad que lleva un par de meses que ya ha comenzado a circular, pero tenemos que deshacernos un poco de esto de la novedad, de la inmediatez, ¿no? De la novedad. Ojalá que este libro siga siendo novedad y en este ejercicio que nos invita Marco a volver sobre el libro, a terminar y volver, podamos reencontrarnos también. Y tal vez ya no a presentar o a escuchar la presentación del libro, sino que a comentar este libro, Marco, que es también lo que él sabe hacer, ¿no? Yo creo que sería un bonito ejercicio y eso le va a dar el volumen, ¿no? El volumen que este libro tiene, o sea, la síntesis del trabajo de 10 años también, ¿no? Por lo tanto, un regalo enorme el que nos haces, y en un momento también, como bien decías, muy oportuno, ¿no? En donde esperamos volver a hacer renacer la esperanza y la construcción, ¿no? De un lugar distinto, no solo para la infancia, ¿no? Sino que para cada uno de nosotros, de nosotras, para cada uno de los que vienen. En donde también la niñez, dentro de este proyecto de país que intentamos construir,
tenga el lugar que se ha prometido, ¿no? El lugar de la protección, el lugar de los cuidados. Y eso depende de cada uno de nosotros, de nosotras, y de lo que hagamos juntos. Y bueno, ahí está, para que esa infancia sea ese recuerdo maravilloso, que no para todos los niños la infancia tiene aspectos maravillosos, pero no para todos los niños la infancia es el mejor lugar, o ha sido el mejor lugar, y que eso también sea un desafío. Entonces tenemos varias posibilidades también de lectura, en un contexto que se nos abre, ¿no? Para imaginar y crear una vida distinta. Yo nuevamente les agradezco a los dos, a ti, una vez más, a quien ha hecho la presentación del libro, a Gonzalo, y a cada uno de ustedes. No quisiera terminar aquí sin antes preguntar si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere comentar algo. Tenemos esa posibilidad ahora. De todas maneras, gracias. No una pregunta, una curiosidad, digamos. ¿Qué es lo que haces más tú? ¿Lees o escribes? ¿Qué es lo que hago más? Claro. O sea, en cuanto que tú decías que eras tan lector como escritor, digamos, ¿qué haces más en tu vida cotidiana? Leo. Sí, yo creo que me he dedicado a la música más de 30 años profesionalmente, en lo que se entiende profesionalmente. Yo digo, eso llama todo. Pero lo que hago, de verdad, y lo que me refleja plenamente es la lectura. El leerme, pero leer a otros. Y de una manera que permite pensar que cuando hubo ya no me acuerdo quién fue, un personaje que dijo que no leía ficción, no leía novelas de ficción, un personaje público, porque no tenía tiempo para hacer eso. Hay mucha gente, como yo te digo, yo me dedico, como contó Silvia, yo hago una fundación que se llama Yo Te Leo, se llama Yo Te Leo, de eso se trata. Que surge de la experiencia de la gente que te dice que no tiene tiempo para leer. Todos en algún momento decimos, no, me encantaría tener más tiempo para leer. Yo de verdad quisiera estar todo el día leyendo. Es muy difícil quitarle tiempo a la lectura. Y lo cotidiano le quita tiempo para mí a la lectura. No los afectos, siempre son lectura. Yo crecí con esa conciencia de que tú estás leyendo siempre para aprender a leer a otros. Te lees tú mismo, estás permanentemente leyéndote y lees a otros. Los estás leyendo, nos conocemos a través de la lectura. Esa experiencia es para mí lo más cotidiano. Y por eso digo, claro, leo libros, pero como sabrán la mayoría de los lectores empedernidos, las lectoras adictas a la lectura, todos de chicos tuvimos la experiencia de cuando no había que leer un frasco de remedio, leer un boleto, leer lo que fuera que estuviera ahí en algún, porque es una necesidad. Una vez que aprendiste a leer ya no puedes soltar. Es lo que yo diría que hago todo el tiempo, o sea, eso es mi vida. Y poder escribir, como digo sinceramente, es gracias a que leo. No me imagino escribir sin leer. Y la música también se lee. La fotografía también es una forma de lectura, la imagen también es una forma de lectura. El mundo está ahí para leerlo y eso es lo que hacemos cotidianamente. Gracias. ¿Sí? ¿Cómo te reconoces escritor? ¿En qué momento de tu vida, de qué manera te surge esto de reconocerte escritor? Yo empecé a escribir muy chico, desde muy pequeño. Este es el primer libro que yo publico como adulto, como novela para adultos. Antes publiqué un libro más pequeñito junto con mi cuñada Carla Infanta, que está ahí, que es ilustradora. Publicamos Oreja de Tarro, un libro sobre también una historia juvenil, una historia infantil, historia de amor, pero basada en la música, en esa experiencia de La Oreja de Tarro,
que es ese mote que se le pone a alguna gente, a casi la mayoría, en mi experiencia, que dice que no, yo no. Cuando tú le dices a alguien que tú eres músico y te dice, me habría encantado ser músico, no, tengo oreja de tarro. Y es porque alguien le dijo que tenía oreja de tarro y lo liquidó. Y se trata de eso, esa historia. Estos son los 2 libros que yo he publicado, pero desde muy pequeño escribí, tengo el recuerdo de alrededor de los 10 años más o menos de empezar a escribir. Y para mí escribir siempre fue y sigue siendo una forma de saber lo que piensas. Y escribí siempre un poco, escribí muchos cuentos, siendo joven, como al dictado, sin saber lo que iba a escribir, y me lanzaba una especie de improvisación, como podría ser en música también, y empiezas a escribir y te empieza a venir una historia. Cortázar, un amigo, Alejandro Gandora, un gran amigo, lo asimilaba el otro día a una historia, a un cuento de Cortázar, que se llama Historias que me cuento. Y esa historia también es muy típica, muy común. Empezar a contarse historias y empezar a enterarte tú escribiendo de estas historias. No las conoces, no las sabes, no sabes lo que es. Esta novela, la novela es un poco diferente. La novela requiere un trabajo, requiere una estructura, requiere pensar mucho sobre la forma de contar una historia, a pesar de que cuando estás escribiendo no necesariamente sabes lo que va a pasar, pero sí ya vas en un plan. La novela es diferente, pero el cuento uno puede irse de un tirón sin saber de qué viene, de qué está escribiendo. Y eso a mí me pasó mucho desde alrededor de los 10 años. Escribí mucho de eso. El cuento es Concentración, que se llama el cuento con que yo gané. Esta es una anécdota. Yo gané el año 2013 un concurso de cuentos del fútbol también se lee, lo que decía Silvia. Yo en ese momento estaba iniciando la Fundación Yo Te Leo y quería meterme un poco en este ambiente. Yo soy de Concepción, entonces no conocía mucha gente acá y quería meterme un poco en el ambiente. Y dije, bueno, ¿qué forma para enterar? Y cuando vi esta convocatoria del fútbol también se lee, dije, esta es una posibilidad, voy a escribir un cuento. Yo no soy futbolista en absoluto, contrariamente a mi hijo León, que está aquí adelante, que es un fanático a mi otro hijo, que es un basquetbolista fanático, pero este es un futbolista fanático. Yo de fútbol nunca supe mucho, nunca me interesó tanto, salvo ahora. Y dije, bueno, ¿de qué escribo? Voy a escribir, se trataba de un cuento de fútbol, el fútbol también se lee. Y me puse a escribir una historia que salió de un tirón. Eso fue, vi la convocatoria, de un tirón, lo escribí en la noche y lo mandé. Es una historia cortita, debe tener una página y media. Y mucho tiempo después me llamaron por teléfono, la que hoy día conozco, que es la Sole Camponovo, que trabajó mucho tiempo en el ministerio. Y dice, hola, Marco Montenegro, sí, lo estamos llamando del Consejo de la Cultura. Ah, sí, yo pensé que se trataba de algo relacionado con un concurso que nosotros hacemos de lectura en voz alta. Sí, sí, ¿por qué? Te estoy llamando porque tú ganaste el concurso de cuentos del fútbol también se lee. Y en ese momento, mientras me estaba diciendo eso la Sole, yo trataba de acordarme de qué se trataba lo que había escrito y cómo se llamaba lo que había escrito. Y yo no tenía idea, no me acordaba en absoluto de qué es lo que era, qué había escrito. Sabía que había escrito, me acordaba perfectamente que había escrito esa historia, pero no me acordaba de lo que era. Terminé de hablar con ella, me contó que había ganado todo, terminé de escribirlo, o sea, de hablar, y me fui al computador a buscarlo, y busqué fútbol en alguna cosa, y encontré este cuento que se llamaba Concentración, y lo leí, y ahí me acordé. Y eso que parece chiste, que parece historia, que parece cuento, que es cuento, pero no es ese tipo de cuento. Y me gustó, sí, me gustó, está bueno. Es la forma, la manera de escribir historias que siempre tuve. Y que para mí es muy entretenido. Es una forma, después hay que pulir, hay que trabajar, lo que sea, pero es una forma entretenidísima de escribir, enterarse mientras escribe de qué está escribiendo. Esa es la historia, porque creo que sí, que soy escritor dentro de otras cosas,
todas las cosas. Gracias a cada una y cada uno de ustedes por acompañarnos esta tarde, que han súper invitado a leer el libro y en reversa, y a ver si nos juntamos, ¿no? O sea, deberíamos hacer doble o triple lanzamiento, pero ya después para comentar el libro, que nos hace falta también. No puedo cerrar sin antes transmitir unos saludos que te envió Karen Weinstein, ¿no? Aquí me pasaron para decir, por favor, saludos a Marcos este día por Karen. Muchas gracias, Karen. ¿Ya? Bueno, gracias a ustedes, gracias a quienes administran y llevan este hermoso espacio, y bueno, nos estamos encontrando en una próxima.